Mamá. Cuando yo tenía 14 años, estaba en mi habitación. De repente entró mi mamá y me dijo: híncate ahí, sos un demonio y te voy a matar. Yo le hice caso y me puse de rodillas. En eso entró mi hermana al cuarto y me sacó. Mi hermana me preguntó: ¿por qué no reaccionaste? Yo simplemente no sabía qué hacer en ese momento. Pero no siempre fue así. No, antes era una persona muy alegre. La esquizofrenia le pegó ya en sus últimos años de vida. Además tenía cáncer. Noches. Buenas noches. ¿Me podrías decir tu nombre completo? Sí, mi nombre es Lipni Simei Cerón Antunes. ¿Y cómo se llamaba tu mamá? Daisy Olivia Antunes. ¿Y cuántos años tenías vos cuando murió tu mamá? Cuando mi mamá murió iba a cumplir 15 años. ¿Y a qué se dedicaba tu mamá? Era maestra de primaria. Luego, después de que murió tu mamá, ¿cómo cambió tu vida? Mi vida cambió un montón. Después de la muerte de mi mamá, me tocó ser una chica más fuerte. Iba a cumplir mis 15 años, entonces era difícil, que me preguntaba por qué había muerto mi mamá si era una niña. Entonces me tocó como solita aprender a luchar en la vida. ¿Y vos viviste con tu familia o cómo fue ese tránsito? Sí, en ese proceso tuve que irme a vivir a la casa de mi abuela con mi tía y pues todo fue difícil. Quizás sí no pasaba mucho tiempo con mi mamá, pero sí fue difícil como comprender el por qué ya no estaba mi mamá conmigo. Cuando ella murió, yo pensé: qué bueno, por fin me liberé de ella. Porque me miran como si fuera un bicho raro. ¿Acaso creen que fue fácil para una niña de 14 años tener que lidiar con una madre descontrolada? ¿Creen que era fácil ver cómo la persona que se suponía te tenía que cuidar caminaba por la casa gritando que escuchaba voces? Y que cada vez que miraba el color rojo se ponía a susurrar: Belcebú, Belzefor, Asmodeo, Leviatán. Y que me decía que el mismísimo cachudo me había traído. Dejen de verme. No son muy diferentes a ellas. Cuando le dije a mi abuela y a mi tía que tenía miedo, que yo ya no quería estar sola con ella, lo único que me dijeron fue: ni modo, es tu mamá y tenés que cuidarla. Nunca ofrecieron hacerse cargo. Era mi responsabilidad, mía. ¿Vos recordás algo del funeral? Sí. Cuando mi mamá murió eran las 4:45 de la mañana y solo estábamos mi hermana mayor y yo, y Naomi me levantó y me dijo: sí, mi mamá está agonizando, y vení. Entonces me acerqué a la cama con ella y mi mamá empezó a decir que miraba ángeles
ya en agonía de ella, ya estaba alucinando. Y yo la tomé de la mano y mi hermana le tomó su otra mano y mami solo nos apretó súper fuerte. Y yo estaba tranquila hasta que llegó mi abuela y empezó a llorar. Entonces yo también me descontrolé un poco. Pero el recuerdo que sí no olvido es cuando la estaban sacando en el ataúd de mi casa. Creo que ese es el recuerdo que tengo más marcado de ella. De joven le gustaba arreglarse y salir con mi papá, que era medio mafufo. Se divertían mucho juntos. A ella le decían chica plástica, solo porque se dejaba sus colochitos bonitos y su boina macizona. Mi mamá también era feminista, igual que yo. Entonces, siempre me decía que tenía que ser una mujer valiente y que no me tenía que dejar de nadie, de ningún macho. Y eso, creo que el feminismo es algo muy importante para mí, por eso creo que es la huella más importante que mi mami como que me sembró esa semillita en mi corazoncito. Quizá debería rescatar sus cositas. La cajita de madera. Esta se la dio mi padre, que era ebanista. El arito. A ella la enterramos con uno y yo me quedé con este otro. Su lipstick favorito. De pequeña yo siempre jugaba con él. Mis hermanos y yo nunca supimos bien de qué trataba. Lo escribió en sus últimos años de maestra. Yo creo que hablaba de todo. De su vida, de sus demonios, de su enfermedad. Pero lo que nunca logramos entender fue lo que escribió en la primera página. A mis hijos les diría que son algo inexplicable, pero el factor tiempo hizo falta. ¿Qué canción te recuerda a tu mamá? Una canción no es suficiente. Y ¿Puedes cantar un poquito de la canción? sí. Lentamente el tren se aleja ya, y al volver la vista atrás, hay mil recuerdos que se pierden en la inmensidad. La bruja y la princesa se han ido. Tal vez puedas comprender, mamá, que ya es tiempo de volar. No olvidaré tener presente el consejo aquel de defender mi libertad y no perder la fe. Madre, a horas apenas de partir, tu casa ya no era mi casa. Sentada en la puerta miraba adentro, donde la pena empezaba a mancharlo todo, y el miedo me hacía señas desde lo oscuro.